Que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por este momento que nos permite compartir contigo, que me permite hablarte de la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir contigo una pequeña reflexión. Esta reflexión dice que un siervo iba caminando por el monte, por el campo, con mucha sed. Luego se acercó a un manantial a beber y en ese momento vio su reflejo aquel siervo. Vio que tenía un hermoso cuerno, entonces se sintió orgulloso de tener un hermoso cuerno, pero de repente miró sus piernas, sus patas y vio que eran muy flaquitas. Entonces aquel siervo se sintió mal, no se sintió contento con sus piernas. Luego, al momento, dice que llegó un león a perseguirle a aquel siervo. El siervo corría mientras el campo era plano, no había árboles. Él corría y llevaba a gran distancia de aquel león. Pero al entrar en el bosque, su cuerno se trancó por aquel bosque, entonces no tuvo más salida y el león llegó a aquel siervo. En un momento antes de morir, pensó en sí mismo aquel siervo: yo confiaba tanto en mis cuernos, pero en realidad la fuerza tenía en sus piernas. A veces nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, confiamos en otras personas, pero no olvidamos verdaderamente en quién debemos de poner nuestra confianza. Nuestra confianza debemos de ponerla en Dios, porque Él es un Dios todopoderoso que todo lo puede y Él va a estar con nosotros en todo momento para salvarnos de cualquier problema que se nos presente. Entonces entendemos que a veces nos equivocamos en poner nuestra confianza en otras personas, en poner en nosotros mismos, sino que la confianza debemos de ponerla en Dios. Quiero compartir contigo Lucas 5:4. Dice la palabra de Dios: cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Debemos tener en cuenta que Pedro había crecido a orillas del río de Genesaret, conocía de su oficio, conocía de lo que era la pesca, y Jesús llega ahí y le dice que nuevamente vaya a pescar. Capaz Pedro en ese momento estaba desanimado, estaba ya sin ganas, porque toda la noche estuvo trabajando, cansado, ya estaba lavando las redes para irse a su casa, no tenía nada para llevar a su familia porque en esa noche no pescó. En ese momento es donde Dios empieza a actuar en nuestras vidas. En ese momento donde estamos pasando un momento difícil, así como estaba pasando Pedro, estaba en una dificultad, pero llega Jesús ahí para decirle que nuevamente eche su red. Pedro, capaz en un momento no tuvo la fuerza necesaria, pero le dijo al Señor: en tu nombre echaré la red. Y él intentó nuevamente. Después de que Jesús estaba predicando en ese momento, justamente él le pidió a Pedro para usar su barca para predicar, y vemos que el oyente principal fue Pedro. Él fue el que escuchó todo el sermón de Jesús en ese momento, y luego Jesús le dijo para echar la red nuevamente. Y vemos que Pedro depositó su confianza en Dios, porque él conocía que en ese momento, en horas de la mañana, ya era más difícil pescar, porque por las noches los peces venían hacia la superficie, pero él depositó su confianza en Dios y nuevamente echó sus redes. Y vemos que Jesús hizo la obra en gran manera, que él no pudo solo rescatar a aquellos peces, sino que pidió ayuda porque se le rompían las redes. Él pidió a otras personas para que puedan cargar aquellos peces, e inclusive se le hundió su barco. Vemos que es muy difícil que un barco se hunda por tener tantos pescados, y vemos que en ese momento sí se le hundió su barco a Pedro porque estaba lleno de peces. Vemos que Dios hizo la obra porque él depositó su confianza en él. Vemos que Dios una vez más hizo
no le hizo pasar vergüenza a Pedro, porque Pedro echó toda su confianza en él. Algunas veces el Señor Jesús mismo permite que nuestras capacidades fracasen, como pasó con Pedro, para que Él pueda ser probado y para que el Señor pueda manifestarse en la vida de Pedro. Ahí vemos que debemos de depositar nuestra confianza en Él, de depositar nuestra confianza en Dios. Pedro era un pescador del mar de Galilea, sabía mucho de pescar, tenía experiencia, tenía las capacidades, tenía el talento, pero vemos que cuando en ese momento él no pudo hacer nada, que con su talento, que con su capacidad no llegó a pescar nada. Pero cuando Jesús vino, cuando Jesús entró en la barca, cuando Jesús estuvo con él, le dijo: boga mar adentro, echad las redes. ¿Cuál era la diferencia? En el mismo mar, la misma red, los mismos pescadores, la misma barca. Pero la diferencia es que Jesús estaba con ellos, que Jesús estaba en la barca. Y cuando Jesús está, todo cambia. Vemos que el Señor hizo la obra en ese momento, porque Pedro le permitió, le dio entrada al Señor Jesús en su barca. También sucede en nuestras vidas que cuando nosotros ya no alcanzamos, ya no logramos con nuestras capacidades, en ese momento nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos de Jesús en nuestra barca. Cuando llega Jesús, todo se puede. Cuando Jesús está con nosotros, todo cambia. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, 8 al 10, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Viendo Pedro el poder de Dios, impactó su corazón y reconoció que él era un pecador, que él tenía necesidad de Dios. Al ver el poder de Dios en nuestra vida, reconocemos que sin Él nada somos, que necesitamos del Señor en todo momento de nuestra vida. El Señor Jesús transforma completamente todo en Pedro. El Señor Jesús restaura la vida de Pedro en ese momento, produce un cambio. Y vemos más adelante la palabra de Dios dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Jesús transforma nuestra visión, Jesús transforma nuestro futuro. Vemos acá que Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su padre, sus familiares fueron pescadores. Toda su vida estuvo cerca del mar, pero llega Jesús y pone un punto final, un punto y aparte en la vida de Pedro. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él transforma y cambia por completo. Capaz tengamos proyectos, tengamos visiones para el futuro, pero cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, Él cambia todo, Él lo transforma todo, como lo hizo en la vida de Pedro. Pedro cambió totalmente. Él dice acá la palabra de Dios: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejó todo Pedro para seguirle al Señor, para seguirle a Jesús en ese momento. De ser pescador, Pedro pasó a ser pescador de hombres. El Señor Jesús transformó la vida de Pedro. Pedro pasó de las redes a la predicación, de lo poco a las multitudes. Pedro, de no saber nada, pasó a ser un apóstol poderoso del Señor. Fue uno de los pilares del avivamiento en ese tiempo. Pedro también escribió 2 libros. Encontramos Primera de Pedro y Segunda de Pedro, escrito por él. Él era alguien sin letras, pero el Señor Jesús transformó todo, cambió todo en la vida de Pedro. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Entreguemos todo lo que somos a Él y Él hará cosas maravillosas en nuestra vida. Él cambiará todo, así como lo hizo en la vida de Pedro. Pedro prácticamente no era nadie, pero desde ese momento el Señor transformó su vida
y hizo una gran persona de él. Por eso, mi amigo, yo te digo que es importante acercarnos al Señor, así como lo hizo Pedro. Acerquémonos al Señor confiando en Él, con sencillez de corazón. Dejemos que Él nos enseñe, dejemos que Él haga su obra maravillosa en nosotros. Dejémonos guiar por su voluntad y Él hará grandes cosas en nosotros. Confiemos en el Señor, depositemos nuestra confianza en nuestro Dios. Capaz ya no tengamos salida, ya no veamos nada productivo, así como pasó con Pedro. Estuvimos trabajando todo el tiempo, pero no vemos nada. El Señor Jesús una vez más quiere que vuelvas a intentar, pero ya con Jesús en tu barca. Dejemos que el Señor nos guíe, dejemos que el Señor Jesús entre en nuestra barca y Él hará cosas maravillosas. Entreguemos, depositemos nuestra confianza en Él. Gracias por compartir este tiempo, este momento conmigo. Que el Señor te siga bendiciendo.